Uno va a ver a Paul McCartney y resulta que era Paul otro. McCartney, según uno de los Beatles emblemáticos, como George Harrison. Nosotros hace varios años en este mismo programa dijimos que habían varias teorías, varias pistas que uno podía encontrar en las carátulas. La señora McCartney. Exactamente, de la portada de los discos de los Beatles. Abbey Road. Bueno, todo esto producto que Paul McCartney en realidad murió en el año 1966, o algunas teorías decían que quedó deforme después de un accidente que fue confirmado después de que se peleara con John Lennon, que está acá al frente, y que finalmente no pudo ser parte más de la banda. Es por eso que se llevó a cabo una especie de concurso casting que existe, que se hizo en la televisión británica, y ahí se eligió a quien hasta el día de hoy sigue siendo uno de los Beatles, obviamente superviviente, que no sería Paul McCartney, sino que sería un señor llamado William Campbell, que debemos decirlo, igual de talentoso, si no mejor que el original, porque digamos, como músico claramente no se queda. Todo esto está basado, y a propósito, que el próximo 3 de octubre aparece un nuevo disco de los Beatles con temas inéditos que se grabaron en los años 60 en la BBC. Pues atención, el documental que se llama Paul McCartney realmente está muerto. Todo lo que vamos a ver está basado, y usted lo va a escuchar de su propia voz, de George Harrison confesando de un plan liderado por John Lennon para dejarle pistas a los fanáticos. ¿Cómo nace esta idea de parte del gran líder de los Beatles de dejar señales, simbologías ocultas en las carátulas de los discos para contarle a todo el mundo que Paul McCartney ya estaba muerto? Todo nace de la siguiente manera. Atención. John recalled a book by author Stephen Crane called The Open Boat. It was a tale of 4 men trapped in a lifeboat at sea, and one dies. When the remaining 3 reached shore, they covered up the death, but wrote about it in poetry. So, John suggested we place visual clues on our album covers and write hints about Paul's accident in song lyrics. If the truth ever emerged, we could say we were forced into silence by MI5 under the threat of death. But we had tried to signal our fans. This might allow us to survive the public outrage. El MI5 o MI5 pertenece a algo así como la CIA de Inglaterra. Exactamente. Bueno, pues bien, ellos que lo que de alguna manera hicieron fue que, dada la popularidad de los Beatles, de alguna manera los ayudaron a confabular toda esta orquestación de simbología que de alguna manera trataron de tapar la muerte de Paul McCartney. Pero cuando se dieron cuenta que ya la gente comenzó a darse cuenta, la serie de señales que estaban en la portada de los discos, fueron ellos mismos que eligieron párele. Pero eso no fue hasta hace mucho tiempo. Tengo en mi mano la portada de Abbey Road. Son muchas las personas que viajan a esta localidad y se sacan una foto similar cruzando el pase de cebra. Bueno, hay una serie de elementos que son bastante curiosos. Por ejemplo, si uno ve esta patente de este escarabajo que está acá, la patente que no existe ni podría existir dice IF 28. Es curioso, sí, porque 28. Lo que dice es 28 si es que. Qué loco, porque cuando este disco salió a la venta es los años que tendría Paul McCartney, pero lo que está diciendo el disco tendría 28. Si es que fuera Paul McCartney. Si es que uno ve, se da cuenta que Paul McCartney es el único que va descalzo. Y que no solo eso, sino que lleva un cigarro, pero en la mano derecha, sabiendo que él es zurdo. Mientras los demás parece que están llevándolo a su sepelio como un rito funerario, donde el primero es John Lennon y los demás están vestidos, cada uno con un rol de lo que podría representar el funeral de Paul McCartney. Es así también como lo explica en otros detalles que están acá el propio George Harrison. Atención, mira. The Abbey Road album cover was made to emulate a funeral scene. John, in pure white, was Jesus. Ringo, dressed in full black, was the pallbearer. I was in scruffy denim jeans and shirt, the grave digger. Paul was, of course, the corpse, dressed in a shabby, outdated suit, with eyes closed and barefoot. In the original photo, John had poured red paint as bloodstains and even drew a body outline on Abbey Road. However, these were retouched as best possible when even John realized he'd gone too far.
As before, we showed Fall out of sync with the band. Ringo, John and I have our left leg forward. Only Fall is stepping with his right. Fall is also holding a cigarette, a coffin nail in his right hand, rather than left-handed as the real Paul would. Pies descalzo, el cigarrillo en la mano que no corresponde, como una verdadera procesión funeraria, una patente que dice Paul McCartney tendría efectivamente en el año que salió el disco 28, solo si es que fuera Paul McCartney, pero como no lo es que aparece en esa patente y un largo etcétera de mensajes que están ocultos y como decía y confesaba el propio George Harrison que tenía unas marcas de sangre con las típicas trazas que deja un cadáver, ¿cierto? Pero que posteriormente fue borrado de la carátula original. ¿Cómo se puede silenciar a una persona que va a reemplazar a este personaje tan importante? Dinero. Si es que, claro, pero hay una familia de fondo, o sea, tú Mucho tenés dinero, que... po. Lo mismo, Beatles. mucho dinero. Los Cuando Beatles. vaya a pertenecer a los Beatles. Pero imagínate, hoy día, ahora recibe por los derechos de autor, el SCA, que aquí, que Pues, allá. o sea, Todos los días la recibe, no sé, $100.000 de- mensuales. Pero una mamá nostálgica que por un trago de madre... El dinero. Yo, bueno, Sí, ya está, pero- esa mamá Esa murió, señora se murió. llevó el secreto de ¿Y los Linda tumba. McCartney se Mira, hace la loca? solo Claro. por el hecho de este nuevo disco que van a sacar el próximo 3 de octubre de los Beatles, se calculaba que los Beatles vivos, Paul McCartney a esta altura, obviamente que vale la pena, iba a recibir de inmediato en el primer mes algo así como $10 millones. Wow. En el primer mes, y suma y sigue. Que sigue recibiendo sumas similares por la cantidad de temas que se tocan en todo el si mundo. el divorcio a Paul McCartney le costó, no me acuerdo bien, pero como, no sé, 60 millones o 200 ¿Y los millones pagó de sí? dólares. ¿Los pagó sí? 200 millones de dólares. Fue Pero como la el mayoría- segundo divorcio más caro del mundo. Pero la mayoría de las canciones de los Beatles eran propiedad de Michael Jackson, sí. Sí, Ahí le compró los derechos. sí. Gran amigo de Paul McCartney, que Claro, yo hoy día que los estamos rusos entendiendo lo que tienen no es ahora. tal, sino que es William Campbell. Bueno, no es menor. Atención, Apple tengo otro Center. disco que es Let It Be, donde está ese Grande. tremendo himno, digamos, ese Déjalo canto a la ser. tolerancia y a la esperanza. Mira, hay algo curioso, ahí está Paul McCartney con una barba desproporcionada. Algunos dicen que es para tapar gran parte de la cirugía que tuvieron que hacerla, en otros casos para Muy tapar el hombre. barbón. Mira, ¿qué se fijan al comienzo? Están todos, mira, atención Gonzalo, están todos mirando hacia un solo lado y el único que mira Paul. con la mirada perdida es Paul McCartney. Todos tienen un fondo blanco angelical y él tiene un fondo rojo como de muerte, de sangre, de accidente. Y el negro que completa pareciera de alguna manera subrayar el estado de luto, excepto el rojo que es el fondo de Paul McCartney sangriento, que es por el proceso que estaba pasando, obviamente, ¿Y cómo será? todos con miradas tristes en la parte, obviamente quejándose Oye, por la Salva- pérdida del propio Paul McCartney. Voy al tiro contigo, vamos a este segmento de George Harrison. Mira. On the Let It Be album cover, the black background was a sign of our continued mourning. John, Ringo and I have white backgrounds, whilst Falls is blood red. The real Beatles are facing left, whilst Fall looks straight ahead again, to show he's not one of us. A microphone was used to help obscure Fall's chin and fake beard. For the back cover, we designed a very sad atmosphere to emulate an obituary for the Beatles. We each chose photos, including Fall, showing a great upset, with John actually bawling tears. For the inside cover, we told Fall to hold his neck in a way to emulate decapitation. Acá en la foto interior, como simulando una decapitación, aquel que reemplazó a Paul McCartney, aquí lo tenemos, en la foto original del disco, y obviamente que esa es la que veíamos en parte del documental, y la parte de atrás también, donde todos, incluso con un alarido de desesperanza de parte de John Lennon y los demás quejándose. El disco en su interior, disco original de la época, y tenemos ahí Lindo. a Paul McCartney, obviamente como haciendo un gesto de que murió decapitado, que dicen que fue como terminó producto del incendio de un accidente automovilístico posterior a una Ah, pero discusión. muere. Bueno, es que está la dos teorías, pero me parece que la que O dice quedó George deforme Harrison, viviendo en una granja. la que dice George Harrison es que murió, finalmente, producto de que se escapó en su auto y que también estaría consignado en una de las canciones cuando dice a las 6 de la mañana, tomo el auto, tengo un accidente, en la ruta tanto. La verdad es que no solo en las fotografías, ¿cierto? Se pueden encontrar ¿Y cómo era? pistas de la muerte de Paul McCartney, sino también en las letras, porque este álbum, Let It Be, lleva dos temas emblemáticos, Let It Be mismo y también Get Back, que es
escuchados en ciertos trozos al revés, y esas son solo algunas de las canciones que mantienen mensajes subliminales, parecen decir algo respecto a la muerte de Paul McCartney. Pero usted me decía. ¿Hay alguna imagen, posible imagen, un dibujo del verdadero Paul McCartney? Nunca se han hecho comparativos sobre que hay cambios de estatura con respecto a su misma polola, de que hay una diferencia, obviamente tiene una cicatriz uno en el mentón y el otro no. Pero son muy parecidos. Se parecen, pero se hizo una vez un estudio morfológico y decían, podrían ser dos personas distintas antes del 66 y posterior al 66. Siendo que son muy similares, no son absolutamente iguales, fue que determinó una canción. ¿Qué hay respecto a los temas? Ya no de la fotografía, sino en las propias canciones, como por ejemplo las que aparecen en Let It Be. Atención, George Harrison nos está contando todo esto. When you play it backwards, Fall says he's dead. In the long and winding road, one last time, we recall the terrible night Paul died, and we all cried. The wild and windy night has left a pool of tears, crying for the day. On Get Back, we have Fall sing, "Help me, help me." Help Me o Help, como una de las tantas carátulas de los discos, obviamente, que consigna Paul McCartney. Ojo, la cantidad de evidencia que uno puede ver en portadas también como Magical Mystery Tour, en donde en ciertas culturas es representada de Walrus, eso es la morsa, como la muerte es de lo que está disfrazado Paul McCartney. También otro de los discos emblemáticos. También el submarino amarillo, que dice, viajamos en un submarino amarillo dentro de un gran océano verde, que es casi como hablando del color del ataúd dentro de las colinas, obviamente, donde está sepultado hoy día, cargado de un pastito, de una chépica, digamos, bien cuidada. Pero mucha atención, porque los mensajes ocultos en las canciones, como por ejemplo All You Need Is Love, cuando dice, en vez de Yesterday, dice Yes, He's Dead, sí, él está muerto, también se puede encontrar en una de las canciones emblemáticas del propio Paul McCartney, que es Yesterday. Por favor, mira. John wrote Yesterday for Paul, but agreed to change it to she instead of he. Why she had to go, I don't know. I said something wrong, now I long for yesterday. John was still overridden with grief over the row he had with Paul, in which Paul left the studio in such haste. Dr. Robert's surgeries on William were amazing. In ongoing procedures, William was becoming a convincing fool. You're a new and better man. He does everything he can. No one can succeed like Dr. Robert. Ahora lo genial de todo esto es que en determinado momento la agencia, ¿cierto?, de seguridad nacional de Inglaterra, cuando se dieron cuenta de que las personas estaban de alguna manera notando estos mensajes y la gente comenzó a hablar de esto, se acercaron a los Beatles y le dijeron, paren el escándalo, esto no puede seguir, no se puede saber que Paul McCartney murió o que ya no pertenece a la banda de The Beatles. Les ordenamos, así como lo ayudamos a mantener el secreto, que cesen de colocar mensajes subliminales o secretos ocultos, obviamente en las portadas de los discos, en sus canciones. Los Beatles, ¿qué dijeron? Ok, pero vamos a entregar uno más. ¿Qué disco salió después de aquello? Y qué maravilloso mensaje oculto está en las sencillas palabras de Beatles, el último subliminal, donde dejaron claro que Paul McCartney ya no era parte de los Beatles desde hace mucho tiempo. Atención. If we see any more clues, we'll have no problem arranging a car accident or for a deranged fan to off the lot of you. We agreed the new album would simply be called The Beatles, with a blank white front and back cover to satisfy Maxwell. However, John insisted that as Maxwell had mentioned merely the album covers, we could still place clues in songs. Despite everything, John clearly designed the titles so that when holding a mirror to the Beatles, it reveals the message, "He be ice for Paul,
alongside the number 3 for the 3 remaining Beatles. Ok, amigos míos, simplemente ahí está la evidencia. No me tiene que creer a mí ni la cantidad de veces que hemos llevado este tema, sino a uno de los Beatles. Todo lo que escuchamos venían de voz del confeso George Harrison, que nos explicó cómo orquestar toda esta simbología oculta en las portadas de los discos y en las propias canciones para decir que su gran amigo, bueno, más de algunos que de otros, Paul McCartney, hace mucho tiempo que ya no pertenecía a los Beatles porque probablemente murió en el año 1966. Obviamente vamos a tener una segunda parte porque hay más evidencia respecto a esto. Que se sepa, mierda. Qué bueno.